Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Muy bien, nuevamente aquí en su monitor de derechos humanos. Habíamos hablado un poco del principio de supremacía de la Constitución, que debería ser preeminente, pues, frente a esa idea de desarrollar un Estado dual, un Estado antagónico, un Estado paralelo en rivalidad con el Estado constitucional, que es, digamos, esa idea socialista de aniquilar, pues, el principio del derecho constitucional y el principio del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, un aspecto importante de esta supremacía de la Constitución es el llamado Estado de Derecho y de Justicia, donde no puede predominar uno sobre el otro, sino que tanto el derecho como la justicia no antagonizan ni se superponen. Las leyes no pueden ser injustas y la justicia debe ser jurídicamente válida, ¿no? Entonces, haber hecho prevalente a través de decretos una idea de justicia y de crear unas prerrogativas absolutamente arbitrarias y sin marco legal y constitucional apropiado, es justamente una idea totalmente fuera del marco constitucional. Que el marco constitucional además nos habla, en su artículo 2, de la preeminencia de los derechos humanos. Es decir, frente a posibles conflictos que pueda haber entre normas, ¿verdad?, entre políticas y sobre todo entre sí, entre los mismos derechos, la idea de la preeminencia de los derechos humanos es que debe haber una solución absolutamente congruente, ¿verdad? Y en torno, pues, a los principios, a las doctrinas y muy claramente establecido a los tratados internacionales en esta materia. Por eso este principio de preeminencia de los derechos humanos tiene que verse al unísono con el principio de convencionalidad, que tiene que ver, pues, con la preeminencia del derecho internacional frente a cualquier contradicción que pueda haber en las normas nacionales. Entonces, los derechos humanos, tal como explicábamos en algún programa anterior, son universales porque pertenecen a todas las personas, sin excepción, sin discriminación. No puede haber un derecho humano para unos y un derecho humano para otros, y así sucesivamente. Ni puede haber grupos, ni partidos, ni individuos que esté por encima de las convenciones y tratados en materia de derechos humanos, ni por encima de los derechos de los otros, ¿no? Deben ser iguales en peso y valor, porque no son más importantes los derechos sociales que los derechos civiles, ni son más importantes los derechos políticos que los derechos económicos o culturales, sino que todos están en la misma jerarquía de valor y correspondencia. Por eso se dice que son iguales en peso y valor. Son interdependientes, es decir, no hay un carácter absoluto ni un carácter relativo de los derechos humanos, sino que hay una interdependencia entre sí. Y es tan grande la interdependencia que forman una cadena. Y si rompes un eslabón de la cadena se destruye totalmente. Esa es parte, digamos, de la explicación de la interdependencia. También son indivisibles los derechos humanos. No se pueden picar por pedazos, ni se le puede establecer fecha de caducidad, o de inicio de un derecho, sino que son plenos en el sentido de integralidad, en el sentido de totalidad y en el sentido de unidad, ¿no? Entonces, ese carácter de indivisibilidad nos conduce al otro principio, que es la progresividad. Progresividad en calidad y en cantidad. Cada día hay más derechos que se inauguran y que se integran al sistema interdependiente de los derechos, pero también cada derecho se ve con mayor profundidad en sí mismo, ¿no? Entonces ya no se habla solamente de un derecho a la vida, sino que se habla de un derecho a la calidad de vida, se habla también de un derecho al proyecto de vida y, bueno, un derecho a cumplir el ciclo de vida, es decir, desde la concepción hasta el final de la vida misma, ¿no? Por eso cada derecho humano va a ir creciendo en complejidad y aumentándose en nuevos derechos que anteriormente se les llamaba innominados, pero que ahora están tomando cuerpo, tienen nombre y se van definiendo. Un caso característico, por ejemplo, son los derechos de la comunidad
LGBTI, que tiene que ver pues con la orientación y con las preferencias sexuales, que hace unos 40 años de eso ni se hablaba. Es más, en muchas jurisdicciones eran delitos tener un comportamiento, digamos, diferente a lo tradicional, digamos, entre parejas, hombre-mujer, o entre personas de una misma edad, sino que ahora, bueno, se hablan de esos derechos de LGBTI, ese es el acrónimo, ¿no?, que le permite vivir en plano de igualdad a las personas que prefieren vivir en plano de una pareja heterosexual. De manera tal, pues, que ahí vemos otro ejemplo de cómo los derechos humanos son progresivos, porque van aumentando en cantidad, en variedad y en calidad, ¿no? Entonces, bueno, otro aspecto fundamental de ese Estado constitucional es la legitimidad. Por eso las autoridades e instituciones deben ser legítimas en cuanto a su origen y desempeño. La esencia de lo legítimo es la forma en que se eligen y designan los mandatarios. Por ejemplo, la gran diferencia que hay entre los representantes que están en la Asamblea Nacional y los que no representan sino a un sector, a un grupo y no a la sociedad, que son los que se integran en la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces hay un tema de legitimidad en torno a la primera Asamblea Nacional y de no legitimidad en torno a la Asamblea Constituyente por el origen, porque no hubo una elección en el segundo caso legítima, transparente, libre en todos los actores, en todos los aspectos, y por supuesto generó pues esta incongruencia dentro de ese paralelismo o ese dualismo que estamos hablando. Fíjense ustedes que estamos hablando entonces de autoridades, por un lado legítimas, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo en el exilio, un fiscal general o una fiscal general que está en el exilio también, y naturalmente esas autoridades pues que tienen legitimidad aunque no tengan la materialidad del poder. Y por otro lado, un poder material, un gobierno material que tiene, digamos, una enorme carencia en materia de legitimidad, una presidencia de la República que ya estuvo vencida y que no fue electa de manera libre e independiente, pero que tiene el ejercicio material del gobierno y de sus instituciones. Entonces, la legitimidad es un criterio muy importante a observar para evitar esa dualidad. No puede haber una autoridad legítima, por un lado, sin poder material, ni puede haber una autoridad material sin poder legítimo en cuanto al origen se refiere, ¿no? Y eso pues afecta evidentemente toda la acción del Estado y toda la acción del gobierno. Por eso vivimos una especie de esquizofrenia. Decimos en nuestro papel de trabajo, en este libro del Estado Dual, que el Estado Dual a su vez ha generado otro tipo de situaciones, ha generado una economía dual, ha generado una persona dual y una sociedad dual, de la cual vamos a hablar en el próximo segmento. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM.